Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas a este acto de conmemoración y de celebración de los 600 años del pueblo gitano en España. Tenemos por delante una tarde muy especial en la que nos van a acompañar diversas personas gitanas para compartir no solamente la historia y cultura del pueblo gitano, sino también su presente y, sobre todo, ese futuro que tenemos que construir juntas. Han sido 600 años de resistencia y de lucha. Y hoy es más importante que nunca visibilizar a un pueblo que ha realizado numerosas aportaciones a la historia y a la cultura del país y, sobre todo, romper de una vez con ese estigma que arrastra. Porque una España gitana es una España diversa y una España orgullosa de sus raíces. Y porque un Madrid gitano es un Madrid en el que cabemos todas. 600 años después, seguimos sin reflejar en nuestros libros de texto la historia del pueblo gitano. 600 años después, el acceso al empleo o a una vivienda digna sigue siendo una carrera de obstáculos para muchas personas gitanas. 600 años después, el antigitanismo sigue presente en los medios de comunicación y en nuestras calles. No vamos a dejar de trabajar para eliminar todas estas barreras y, por supuesto, lo vamos a hacer de la mano del pueblo gitano para conseguir de una vez esa igualdad real que tanto se necesita. Hoy me hace una ilusión muy especial presentar este acto porque lo hago de la mano de un gran amigo que además es el único diputado gitano que tiene la Asamblea de Madrid, mi querido Samuel Escudero. Gracias, Olga. Para mí realmente es muy emocionante compartir este acto y este atril, este momento contigo. Si el pueblo gitano tuviera que agradecer que haya un diputado gitano en la Asamblea, que un gitano más esté en la política y que esté llegando, se lo tendría que agradecer a Olga Martínez, porque es la persona por la que yo estoy aquí. Hoy aquí celebramos los 600 años del pueblo gitano en esta tierra, en España, antes de que España siquiera se llamara España. 6 siglos de un camino que no han sido fáciles, pero que hemos llenado de música, de coraje, de familia y de una alegría que no ha podido nadie apagarnos. 6 siglos de resistencia y de vida. Y hemos soportado leyes injustas, persecuciones, silencios, muchos silencios. Pero nunca dejamos de soñar, nunca dejamos de caminar. Porque ser gitano es ser gitano es llevar el corazón en llamas, la cabeza bien alta, aun cuando el mundo quiso bajarnos la mirada. Hoy venimos a decir algo aquí, alto y claro, y es que el pueblo gitano está vivo, que es fuerte y está orgulloso, y que España solo puede avanzar con nosotros si reconoce nuestro talento, nuestra historia, nuestros valores, nuestra verdad. Y no queremos migajas, queremos lo que nos corresponde por derecho. Dignidad, respeto. Solo quiero que miréis a vuestro alrededor, que miréis todos los días a esos hijos, a las hijas, a los primos, a las primas, a los trabajadores, a los estudiantes, a las luchadoras, a los soñadores. Mi pueblo, un pueblo entero que ha conseguido transformar la lucha en arte y el sufrimiento en esperanza. Así que hoy, por los que ya no están aquí, por los que nos arrebataron, por los que están y por los que vendrán, levantaos, poneros en pie, porque es nuestro momento. Porque somos la historia viva del mundo, porque somos el presente y el futuro. Por otros 600 años más de orgullo y de libertad, que viva el pueblo gitano. Dicho esto, es un gran honor que nos acompañen hoy la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid y el portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Manuela Bergerot y Eduardo Rubiño, que nos van a compartir unas palabras en un día como hoy. Muchísimas gracias. Bueno,
Muchísimas gracias, Olga, muchísimas gracias, Samu, muchísimas gracias a todos, a todas las que nos acompañáis hoy aquí. De verdad que para mí es un gran honor, es un honor siempre que tenemos que dar la bienvenida o tenemos que dar un saludo en nombre de la organización a actos como este, pero con un sentido muy especial. Para mí es un honor porque estoy, para quienes no lo sepáis, sustituyendo a Rita Maestre, que es la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, de Más Madrid, y que en este momento se encuentra de permiso de maternidad. Yo estoy unos meses intentando, como puedo, llevar su carga, que no es poca porque tiene un gran trabajo y hace un gran trabajo por la ciudad, y estoy seguro de que le habría encantado estar aquí y daros personalmente esa bienvenida en nombre de la organización municipal de Más Madrid. Y para mí también es un enorme placer porque creo que este acto es un acto muy importante de reconocimiento y de conmemoración. Venimos a celebrar el 6º centenario del pueblo gitano en España y lo hacemos de la única manera posible, que es de la mano del pueblo gitano, siendo vuestra voz la protagonista y compartiendo tanto su historia y su cultura como los principales retos de futuro, que yo creo que es también parte de lo que se va a analizar aquí. Celebramos 6 siglos de historia, de cultura, de resistencia, de dignidad, en los que la aportación del pueblo gitano es innumerable, tanto en la lengua como en la cultura, la música, y todo eso forma parte ya de una identidad colectiva de la que nosotros también nos sentimos parte. Pero también denunciamos que han sido 6 siglos de lucha contra la exclusión, la persecución y el prejuicio, en los que al pueblo gitano se le ha negado en muchas ocasiones el reconocimiento y la igualdad. Hoy no solamente estamos aquí para conmemorar estos 6 siglos y celebrar, que es muy importante, sino también para recuperar la memoria histórica del pueblo gitano con todo lo que eso tiene de reparación y con todo lo que tiene eso de justicia. Un reconocimiento que nos lleve a construir juntas una verdadera igualdad. Y nos queda mucho camino por recorrer, porque desgraciadamente sigue habiendo un enorme estigma, sigue habiendo antigitanismo que impregna todavía nuestras aulas, que llega a nuestros niños y niñas, en muchas ocasiones les dificulta el éxito escolar, que está presente en el mercado laboral, desgraciadamente también contra otras personas, pero claramente contra el pueblo gitano, y donde sigue imperando el prejuicio y se dificulta incluso el acceso a la vivienda, como bien demostró Samu con aquel vídeo que hizo hace unos meses. Y debemos seguir trabajando para conseguir el desarrollo económico y social del pueblo gitano, que sea todo un éxito, para que su participación en todos los ámbitos de la vida social y política sea plena y no hablemos nunca más del pueblo gitano sin escuchar lo que el pueblo gitano tiene que decir y lo que necesita. Nunca más políticas sin el pueblo gitano, para el pueblo gitano, porque eso no tiene ningún sentido, como no lo tiene en general para ningún colectivo, cuando está afectado y lo que pide es hacer política en primera persona y poder llevar sus demandas a las instituciones en primera persona. El futuro de nuestra ciudad, el futuro de nuestra región, el futuro de nuestro país está ligado al pueblo gitano. No vamos a dejar nunca que la discriminación que hoy vuelve a levantar sus banderas se abra paso, y nosotros tenemos muy claro que el pueblo gitano es nuestra historia y su futuro también forma parte del nuestro. Ha de ser un futuro de igualdad, de libertad y de dignidad. Muchísimas gracias y espero que disfrutéis de esta jornada. Buenas tardes. No sé si los que estáis al fondo queréis venir un poquito más cerca para estar más juntos mejor. Quiero daros la bienvenida en nombre de Más Madrid, compañeros, compañeras, amigos, amigas, entidades gitanas, y quiero dar especialmente las gracias a Samuel y a Olga por haber puesto tanto trabajo y tanto cariño en celebrar esta jornada que celebra los 600 años del pueblo gitano en la península ibérica, en este año del pueblo gitano, como ha declarado el Gobierno de España. La presencia del pueblo gitano en España, como decía antes Samuel, es tan antigua como España misma, porque hay que recordar que hace 600 años España no existía aún ni como idea, ni siquiera como entidad política,
600 años siendo parte de nuestra sociedad significa que tenemos una deuda doble. Una deuda de reconocimiento del aporte incalculable de la cultura y la identidad gitana a la cultura española y a la cultura madrileña también, que no se entiende sin la impronta de la lengua, de la música o el folclore del pueblo gitano en nuestros barrios y en nuestros pueblos. Tenemos como sociedad el deber de valorar trabajos tan esenciales como el de los mercados, que siguen siendo sostenidos en buena medida gracias al pueblo gitano, y de normalizar y celebrar también la presencia de los gitanos y gitanas en puestos de dirección en el mundo empresarial, en el mundo de la sociedad civil y, por supuesto, también en el mundo de la política institucional, donde es un orgullo trabajar de la mano de Samuel Escudero, representando a todos los madrileños y las madrileñas en la Asamblea de Madrid. La Asamblea de Madrid se parece más al Madrid que somos hoy y que queremos ser gracias a la presencia de Samu en la Asamblea. Gracias, Samu, por todo tu trabajo. Tenemos también el deber de reconocer y de celebrar a las mujeres gitanas como guardianas de los valores y de la historia del pueblo gitano, así como de la memoria de sus luchas sociales, de las que tanto aprendemos todas. Y tenemos una deuda doble, digo, porque también las instituciones y la sociedad española tienen que reparar una discriminación cultural, social y económica, como nombraba antes Eduardo, que convierte al pueblo gitano todavía hoy en una población con tasas inadmisibles de pobreza, de exclusión del sistema educativo o de discriminación en el sistema sanitario o también en el mercado inmobiliario. Y hoy queremos expresar el compromiso de Más Madrid con este reconocimiento y nuestro compromiso con el pueblo gitano, que nos hace trabajar en dos direcciones. En primer lugar, el reconocimiento específico del pueblo gitano, uno más de los pueblos de España y un sujeto político con sus propias reivindicaciones, aportes y necesidades. Y aquí hemos venido, como siempre, también a escucharos y para que todas vuestras demandas lleguen a las instituciones. Y en segundo lugar, y al mismo tiempo, la defensa y la universalización de todos los derechos que hacen que cualquier ciudadano viva con dignidad, independientemente de las circunstancias familiares o sociales. Derecho a la sanidad, derecho a la educación, a la vivienda y al trabajo. Así que nada más, espero que disfrutéis mucho de estas jornadas. Yo estoy segura que voy a disfrutar. Familia, resistencia, libertad y viva el pueblo gitano. Buenas tardes a todas y a todos. Para mí un placer estar aquí en este acto conmemorativo de estos 600 años, ¿no?, del pueblo gitano, desde su llegada en el 1425. Y bueno, en la tarde de hoy vamos a presento yo en primer lugar, Adolfo Heredia, soy abogado, soy gitano y bueno, ya pasamos con la palabra a la presentación de los ponentes. Nos acompaña en primer lugar la tía Amara Montoya, presidenta de la Asociación de Mujeres Gitanas española Romiser Sení, la primera asociación de mujeres gitanas de Madrid, activa desde 1991. Cuenta con el título de directora de Centros Sociales de la Comunidad de Madrid, ha cursado estudios de educación social y es vocal del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, donde lleva la voz de las mujeres gitanas a la agenda estatal. En segundo lugar, contamos también con el tío Iñaki Vázquez, activista gitano, socio fundador de la Fragua Projects, considerada la primera empresa social que surge en el ámbito gitano español. Diplomado en intervención social con la comunidad gitana, ha coordinado proyectos de incidencia política y ha comparecido en el Congreso para hablar de un pacto de Estado contra el antigitanismo y por la inclusión del pueblo gitano. Y por último, la tía Manuela Mayoral, a quien conozco de hace tiempo, mediadora intercultural y presidenta de la Federación de Red Artemisa, una red que lleva años formando mediadoras gitanas e impulsando proyectos en territorios como Cañada Real y Vallecas.
Es un referente para muchas mujeres gitanas en el ámbito de la mediación, la educación y la organización comunitaria. Y bueno, con este plantel de lujo arrancamos y pasamos con las preguntas. La primera pregunta: ¿qué figuras o momentos consideráis más determinantes en estos 600 años de historia del pueblo gitano en España? ¿Empiezo yo? Sí, Venga. quien quiera. Por ponerse en la punta, ¿no? Bueno, la Chirrat, buenas tardes. A pesar de que sea una tarde lluviosa, es una tarde con mucho calor en el corazón. Para nosotros y, bueno, para mí especialmente estar hoy aquí, bueno, es muy emocionante y agradezco a una fuerza política como Más Madrid que conmemore junto con nosotros y con nosotras algo tan importante como son los 600 años. La verdad, cualquier fuerza democrática que un poco esté orgullosa de ser democrática debería celebrar esto y que cunda el ejemplo, ¿no? para que eso sea así. Solo quería agradecerlo y decir que muchas gracias por contar conmigo. Bien, nos han dicho que seamos breves, 2 minutos. Cuéntamelo a partir de ahora, por favor. Es muy difícil resumir 600 años en 2 minutos, que es el tiempo que nos dan. Y por lo tanto no voy a hablar de personas, que habrían un montón de cosas, ¿no? Porque los pueblos los componen las personas, sino voy a hablar de momentos en mi caso, ¿no? El primero sin duda es el inicio, ¿no? En 1425 con la llegada, o por lo menos lo que tenemos documentado, las primeras personas gitanas a España, y se declaraban como peregrinos, y eso fue el inicio de una historia, de una larga historia, ¿no? Con claros y oscuros, pero sin duda quisiera poner en alza que los gitanos en ese momento fueron bien tratados y bien considerados, ¿no? Lo digo porque para quitar esa sombra negra que a veces tenemos encima nuestro. El segundo momento es un momento triste y que tiene Madrid como protagonista, desgraciadamente, que es 1499, la primera pragmática de los Reyes Católicos, conocida como la pragmática de... no me va a salir, la pragmática de otro lugar, de Medina del Campo, pero que en realidad parece ser, según dicen los últimos estudios, fue firmada aquí en Madrid, y esa ley claramente antigitana fue el inicio de más de 250 leyes a lo largo de la historia que han sido explícitamente contra nuestro pueblo, por ser quien somos, ¿no? Supongo que irán saliendo a lo largo del tiempo de esta charla cosas de esa índole. Después viene otro momento muy triste, y un momento muy triste no para los gitanos, o no solo para los gitanos y las gitanas, es triste para cualquier país y sobre todo tener el falso honor de tener el primer intento de genocidio en Europa, y eso ocurrió aquí en España en 1749, la mal llamada Gran Redada, porque una redada es para alguien que ha cometido algo, en realidad es un intento de genocidio, era llamada Prisión General de Gitanos, y fue un intento planificado por el gobierno de España y por la monarquía, lo quiero recordar hoy aquí, lo digo para que quede claro, ¿no? Por la monarquía borbónica, o sea, es la misma saga que hoy nos gobierna, y también la Iglesia Católica, de encarcelar a todos los gitanos y acabar con la existencia de los gitanos y las gitanas en este país. Y el cuarto y último momento, con esto acabo, espero haber cumplido con el tiempo, es algo que se ha sostenido durante el tiempo, ¿no? Se ha dicho hoy aquí, la resistencia del pueblo gitano, ¿no? Y la supervivencia cultural. Nadie se explica por qué hemos sobrevivido, pero sí, lo hemos hecho. Y lo hemos hecho sobre todo con poner en valor la cultura y expresiones como, por ejemplo, el flamenco, que supongo que hoy saldrá, que es mucho más que una expresión artística, es un elemento cultural e identitario para todos nosotros, ¿no? Y con esos 4 momentos me quedo. Muy bien. Bueno, ¿sigo yo? Sí, cualquiera de las dos. Lo digo por dar tiempo a Mara, sí, ¿o no? No, dale, tú lo tienes ya. Yo solamente también, como Iñaki ha comentado, en primer lugar es daros las gracias por invitarnos a este acto, ¿no? Porque creo que es el primer acto también a nivel político que se nos invita y se conmemora en los 600 años, ¿no? Y que creo que es de gran relevancia en nuestro país que cumplimos 600 años y que se manifiesten, ¿no?
estos tipos de actos y reivindicaciones. Yo solamente, porque como las preguntas eran para todas igual, añadir a esos elementos, ¿no? Desde lo que yo he visto y en toda la trayectoria del pueblo gitano, ¿no? Es añadir también en mí la democracia, ¿no? En ese proceso, ¿no? Cuando llega la democracia y con Juan de Dios Ramírez Heredia, el primer diputado gitano, donde también se abolió muchas leyes en contra de los gitanos que en ese momento también existía. Para mí es un elemento imprescindible, ¿no? Y otro de ellos es en 1971, en un congreso en Londres que se manifestó, ¿no? Que se reunieron diferentes países del movimiento asociativo gitano y donde se reivindicó la bandera, nuestro himno, nuestra lengua y el 8 de abril como Día Internacional del Pueblo Gitano. Otra de las cosas es también el Samudaripen, ¿no? Ese genocidio gitano, ¿no? Pues también como a día de hoy también se reivindica el Samudaripen o la lengua el 5 de noviembre, la lengua romaní o el Día del Flamenco. O sea, hay tantos elementos, ¿no? En estos 600 años que conmemorar o que identificar, que lo importante es que también identifiquemos en nuestro día a día, no solamente el movimiento asociativo gitano, sino toda la ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, en esa primera pregunta yo ya me vale. Bueno, Pasamos con la tía Mara. gracias. Igualmente agradecer, igual que mis compañeros y que mis primos aquí presentes, los tíos y las tías. Que Qué mal nos ha sonado eso. Qué mal, no, pero está bien, el respeto se tiene que seguir manteniendo. Bueno, agradecer a todo el equipo de Más Madrid, a todo el gobierno de Más Madrid, porque en este caso nos habéis acogido a los gitanos en un acto que, como bien decía Manuela, es el primer acto que tenemos los gitanos madrileños. Ha habido otros actos a nivel nacional, a nivel estatal, pero como madrileños, como gitanos madrileños, no hemos tenido ninguno. Hemos visto otros actos en otras comunidades autónomas con otros grupos parlamentarios, pero en Madrid no lo habíamos tenido. Entonces, bueno, creo que os honra el que os agradezcamos esta invitación que nos habéis hecho para poder expresarnos, y aunque sea muy corto el tiempo, pero queremos, yo por lo menos, igual que mis primos aquí, yo os quiero hablar desde el corazón. De hecho no traigo papeles, no por una primo, sino porque yo soy así. Soy así porque prefiero ser espontánea, ¿no? Y hablar desde el corazón y desde lo que siento. Entonces, bueno, pues esto es una gran oportunidad, un escenario maravilloso con un público excelente. Y por lo tanto quiero simplemente dejaros dos pinceladas. Por una parte, Iñaki ha contado, el primo, un poco el recorrido histórico, ¿no? Desde que llegamos a España, lo que sucedió, ¿no? Esas pragmáticas, esas leyes en contra de los gitanos. Y la prima Manuela, yo no te voy a decir tía, y la prima Manuela, pues bueno, habla un poquito más del presente, ¿no? Como desde la Constitución del 78 hasta nuestra actualidad. Hay dos hechos fundamentales en la actualidad, que es la creación del Instituto de Cultura Gitana como un órgano del Estado, es una fundación pública del sector estatal, y el Consejo Estatal del Pueblo Gitano, que es un órgano consultivo que se constituyeron en el año 2007. Voy a ir un poco más atrás. ¿Y por qué os decía lo de hablar desde el corazón? Pues porque en realidad la historia del pueblo gitano se entiende sencillamente cuando vemos que la historia ha venido marcada por todas esas pragmáticas que bien ha comentado brevemente el primo. Llega la Constitución del 78 y ese es el tren que perdemos. Ese es el tren que perdemos porque sí somos reconocidos españoles de pleno derecho. Yo sí soy española y sí que somos reconocidos españoles de pleno derecho, pero no nos subimos a la igualdad de condiciones que cualquier otro pueblo del Estado. Es decir, por no tener un territorio, somos excluidos de lo que es la España de autonomías actuales de hoy en día. Tendría que haber una autonomía más en España, que sería la cultura gitana. Somos la minoría cultural más grande, más amplia, más numerosa, y que ha hecho aportaciones
brevemente, como ha contado el primo, muchas aportaciones a España. De hecho, me encanta el lema que habéis puesto, España gitana. O sea, me encanta, porque eso es un lema que nosotros hablo desde el instituto porque desde ahí es de donde nace el lema de que España también es gitana, ¿no? Entonces, que se abrace ese lema nos parece fundamental. ¿Qué ocurre? Que al no subirnos en ese tren, gracias al primo Samuel, que le tenemos aquí sentado, en esa primera fila, en esta gran foto que podíamos tener, donde hay un gitano sentado, al mismo nivel que el resto de compañeros de su partido que están aquí sentados. Desgraciadamente, un aplauso a él. Desgraciadamente no son muchos, ni muchas, los gitanos y las gitanas que están sentados en esa misma bancada, vamos a decirle esa bancada, ¿no? No están. Y no están porque perdimos esa oportunidad donde estamos incluidos en la Constitución cuando se crea después de la de 1812 y llegamos a la del 78, no estamos como tal. Si hay un reconocimiento de todos los que nacen en España, son ciudadanos españoles, pero no nos consideran lo que he dicho, ¿no? Como pueblo. Por lo tanto, nuestra lucha y nuestra reivindicación tiene que ir por conseguir ese lugar en el Estado que necesitamos. Es decir, yo quiero poner al mismo nivel, aquí tenemos la bandera gitana detrás, pero la quiero poner en todos los sitios, porque ya ha dicho la prima Manuela, en el 71 hubo un congreso donde todos los gitanos decidieron cuáles eran los elementos identificativos de nuestro pueblo. Hay lugares donde no nos dejan ponerlo. Hoy, en el siglo XXI, no nos dejan ponerlo porque no nos consideran un pueblo. Primero ponen la de la comunidad autónoma, la de España, la europea, pero la gitana ¿para qué? Y no nos la ponen. O sea, cosas tan sencillas como esas, ¿no? Entonces queremos tener el lugar que nos corresponde como ciudadanos que ha construido, que ha hecho de España lo que hoy en día es. Y nosotros formamos parte de la marca España. Los gitanos formamos parte de la marca España. Los gitanos, cuando hablamos de arte, cuando hablamos de literatura, cuando hablamos de flamenco, es decir, de gastronomía, de moda, está impregnada. Nuestra lengua, que si yo os digo chavorrillos, estiñelo, gozando, todos me vais a entender. Gitanos y no gitanos. Y me vais a entender. Eso es caló. Eso es caló. Y esa es mi lengua. Y mi lengua está impregnada con vuestra lengua, aquí dentro. Ahí está. Nuestra lengua en vosotros, en los que no son gitanos. Si yo le digo, chalemos a la Kelly, tú me vas a entender. Vámonos a casa. Es que me vais a entender todos. Entonces, somos parte de España y formamos lo que hoy en día es España. Disculpar que me haya extendido, en la otra me retraigo. Gracias. Pediría que nos ajustáramos al tiempo en la medida de lo posible. ¿Cuáles son las huellas de esa historia que siguen marcando la realidad actual del pueblo gitano, tanto en lo positivo como en lo negativo? Que empiece la prima Manuela ahora, ¿no? Y luego tú. Si queréis, vamos, yo voy a decir porque sé que esta tarde está recogiendo ahí. Yo me he hecho mis deberes, ¿eh? Sí, sí. No, pero bueno, una de las huellas que yo creo que nos ha marcado al pueblo gitano, pero en grande manera, es el antigitanismo que sufrimos de forma estructural, ¿no? Para mí es una de las principales elementos, ¿no? Desde las primeras pragmáticas y leyes contra los gitanos hasta el día de hoy. O sea, que llevamos 600 años sufriendo un antigitanismo, ¿no? Otra de las negativas es la asimilación forzada o invisibilizada, ¿no? Que muchas veces la sociedad mayoritaria quiere hacer del pueblo gitano. Y como a veces, ¿no? Se menciona tanto la palabra tienen que incluirse, ¿no? O sea, aún en este día, en estos momentos, en este tiempo, se sigue utilizando esta palabra, el tener que la población gitana incluirnos a la sociedad mayoritaria. En esas pragmáticas y esas leyes, en ese tiempo, a la población gitana se la quería asimilar, no utilizando su ropa, no utilizando su lengua, no utilizando su forma de trabajo, sus oficios, ¿no? Hoy en día
hay una asimilación forzada, a veces nos fuerzan a ella y otras veces se intenta invisibilizar, ¿no? O sea, como cubrir, ¿no? Y otra de las que yo he anotado es la imagen social, la imagen negativa del pueblo gitano que tiene la sociedad mayoritaria, ¿no? Aún hoy en día, persiste esa imagen social negativa, ¿no? Siempre, bueno, pues está ligado la persona gitana con la delincuencia, con la exclusión, con la pobreza, con la marginalidad, ¿no? Y los gitanos y las gitanas somos plurales y diversos, ¿no? Entonces, siempre hay esa imagen social que tiene la sociedad mayoritaria. Eso de forma negativa. Luego, de positiva, la unión del pueblo gitano, ¿no? El pueblo gitano tiene una unidad que sin ser familia nos reconocemos en diferentes países, en diferentes provincias, ¿no?, de España, y hay esa unidad del pueblo. Su enorme resiliencia, ha sido un pueblo que ha tenido una resiliencia de que donde se ha caído por las dificultades que ha tenido, los problemas que ha tenido, ha sabido levantar su cabeza, y aquí estamos, ¿no?, después de tantas pragmáticas y de tantas leyes, hoy en día seguimos aquí. Y por supuesto, la fuerza de su familia. La familia para nosotros es el eje principal, ¿no? O sea, nuestra prioridad. Yo creo que para toda la sociedad en general, pero la población gitana todavía tenemos ese valor fundamentado desde el respeto y es donde nosotras nos movemos, ¿no? Bueno, eso es lo que yo he anotado. Pasamos a la respuesta de la tía. Vale, Amara. voy a hacer solamente dos términos, muy brevemente. Multiculturalidad. Yo creo que el pueblo gitano es uno de los pueblos que abandera la multiculturalidad por bandera. Confesamos, creemos y somos parte de todas las culturas, primero por historia, porque desde que salimos de la India hemos ido haciendo un recorrido por todo el mundo donde hemos ido donde hemos estado conviviendo con diferentes pueblos, y por lo tanto eso hace tener un sentimiento de las culturas muy agradecido como pueblo y como personas. Y la otra negativa es que somos un patrimonio incómodo para España. Todos los pueblos son patrimonios de la humanidad. O sea, esos pueblos y el pueblo gitano es un poco incómodo, somos un patrimonio incómodo para muchos. Para muchos, ¿por qué? Porque somos, en realidad, nos catalogan como rebeldes, porque, como bien decía la prima, nos han querido asimilar, no han conseguido ni asimilarnos ni integrarnos. No hemos querido formar parte de lo que las leyes, las normas, el tal, nos venían machacando durante siglos. Es muy triste que tú tengas una lengua y que ahora mismo viniera alguien aquí a todos los españoles que hablamos castellano y dijeran, se acabó, a partir de ahora vais a dejar de hablar castellano porque o te llevo a galeras, o te corto las orejas, o te desahucio, te tiro, te llevo, te traigo, Eso fue lo que nos hicieron, es decir, nos quitaron de hablar nuestra propia lengua, entre otras cosas. Por lo tanto, yo me quedaría con esos dos conceptos que son muy importantes y que a día de hoy, pues bueno, lo mantenemos, ¿no? Nada más. Bueno, yo suscribo absolutamente lo que han dicho mis primas. La verdad es que, antes no lo he dicho, estar en este espacio con ellas dos. Son dos mujeres, pero no solo dos mujeres, dos personas a las que yo admiro y que si he sido activista son por personas como ellas. Y para mí estar hoy aquí con ellas es un honor. Bien, suscribo todo lo que han dicho, pero voy a mencionar tres elementos, ¿no? Y tres elementos que, claro, en 600 años dan para analizar las partes negativas, pero también cómo le hemos conseguido dar la vuelta a esos tres elementos y han constituido también elementos positivos. En primero, se ha referido, ¿no?, la exclusión socioeconómica. El otro día tuve la oportunidad de estar en la Asamblea de Madrid compareciendo y hice una parada dramática para ver si alguien se ruborizaba.
Creo que el único que me ruboricé fui yo y algunos de los compañeros que están aquí, cuando dije que las estadísticas oficiales dicen que el 80% de la población gitana está bajo el nivel de la pobreza. Eso cualquier persona decente, ya no digo ni de izquierdas, progresistas, ni demócrata, cualquier persona decente debería de exaltarse para no permitir eso. Pues eso ocurre con la complacencia de las administraciones y del propio Estado. Pero, en cambio, la parte positiva es que eso ha generado en nosotros, como ha explicado Manuela, un sentimiento de solidaridad que a lo largo de los años nos ha mantenido. Somos incómodos porque somos la constatación del fracaso del sistema que quería eliminarnos. Por eso somos incómodos. Y esa solidaridad tiene mucho que ver con ese fracaso. El segundo elemento que sí quisiera resaltar es el elemento de la estigmatización de nuestra identidad. Mirad, los que hemos tenido oportunidad de estudiar un poco sobre esto, leer un poco sobre esto, sabemos que el idioma forma parte del núcleo de la identidad. Las identidades nacionales en Europa, en el mundo, se forman alrededor de lo que significan las lenguas para los pueblos, ¿no? No es el único elemento, pero es el elemento central. Pues yo cuando voy a Europa, y mis primas también, el resto de gitanos y gitanas hablan en romano y se entiendan a pesar de la variedad dialéctica. Nosotros no hablamos romano y no es por nuestra culpa, es que se nos cortaba la lengua, literal. Se nos condenaba a galeras por hablar nuestro idioma, que, como bien sabían, era un elemento muy importante en nuestra identidad. Pero es cierto, pero hemos desarrollado a contracorriente un sentimiento de pertenencia étnica, de tal manera que para nosotros, de manera casi inconsciente, lo importante es ser gitano o gitana, ¿no? Y esta cosa siempre se repita, ¿no? Se repite, ¿no? Y por último, ¿no? Todo el tema de la cultura y la aportación que hemos hecho. Está ampliamente demostrado, no está suficientemente divulgado. Las aportaciones que hemos hecho a la lengua, cosa que es normal, ¿eh? No es que hayamos hecho algo extraordinario, pero si llevamos aquí 600 años, pues hemos hecho aportaciones a la lengua, a la cultura, a la economía, al desarrollo democrático de este país. Lo que hace falta es divulgar esas aportaciones, ¿no? Y eso os animo a que sí lo hagamos, ¿no? Que no hablemos tanto de las situaciones o focalicemos, a pesar de que es muy grave, las situaciones de pobreza y necesidad que tenemos en el pueblo gitano, sino que pongamos el foco en aquello que hemos aportado y que es mucho, y que este país no sería lo que es, para mal o para bueno, sin la aportación de los gitanos, ¿no? Y vuelvo a poner no soy un experto en ello, pero voy a poner de relevancia el flamenco, ¿no? El flamenco como una de las expresiones mayores de aporte cultural, de interculturalidad, y que los gitanos y las gitanas hemos participado de manera decisiva en su nacimiento, a pesar de lo que se diga, a pesar de que este país también nos debe que cuando se declara Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, ni siquiera se menciona al pueblo gitano, cuando todo el mundo en España sabe que el flamenco sin los gitanos no hubiera nacido. Ahí lo dejo. Muchas gracias. Pasamos a la tercera pregunta. Si os parece bien, seguimos el mismo orden. ¿Qué papel creéis que deben jugar las instituciones en el reconocimiento y la reparación de la historia del pueblo gitano? ¿El orden? ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, yo creo que lo primero es, yo he apuntado dos, que es el reconocer, ¿no? Y el reparar, que es tan importante, porque muchas veces se reconoce cuando contamos estas cosas, pero luego hay poca reparación sobre el daño, ¿no? Entonces, reconocer, pero reconocer la historia del pueblo gitano, pero a su completo, ¿no? Porque muchas veces se conoce muy fragmentada, o dependiendo de las personas que lo cuentan, lo mueven según sus propios intereses, ¿no? Entonces hay que contar la historia tal como es, y no solamente en un ámbito, ¿no? Sino en todos los ámbitos en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, en la educación, ¿no? Un ámbito tan importante como es la educación, y todavía el pueblo gitano no existe, ¿no? Y lo llevamos reivindicando tanto tiempo, que estén los libros de texto, ¿no? Las asignaturas, y sí que está reconocido y ya está por ley, pero ¿se está llevando a cabo? Pues no.
¿no? Y eso también lo sabemos las que también estamos trabajando dentro del sistema educativo, ¿no? Pues hay que reconocer y hay que contar la historia al completo. Y otra de las cosas era el reparar, ¿no? Mediante políticas públicas, pero que sean políticas públicas reales, donde se cuente, ¿no? Comentaban, no sé si ha sido Manuela o el compañero, políticas reales donde se cuente con el pueblo gitano para hacer políticas públicas y que estén incluidos dentro, ¿no? El combatir el antigitanismo, porque ya hemos mencionado que a lo largo de la historia y a día de hoy todavía sufrimos ese antigitanismo y por fin le hemos dado nombre, ¿no? Ya no es una discriminación, pero vamos a darle el nombre que realmente es. Y garantizar una igualdad real de oportunidades, ¿no? Yo creo que estos tres elementos yo sí que a nivel a las instituciones yo sí que pediría, ¿no? Porque muchas veces no se garantiza esa igualdad de oportunidades y no son reales, ¿no? Muy bien, pasamos a la tía Mara. Vale. Bueno, yo aquí la verdad es que no soy muy positiva, no soy nada positiva. Y no soy nada positiva porque todavía seguimos mendigando un espacio y un lugar donde se nos escuche. Hemos sido observados, hemos sido estudiados. ¿Y qué hay de los que estamos dentro de esos estudios, dentro de esas observaciones? O sea, es como si no tuviéramos nada que decir, si no tuviéramos nada que opinar, si no tuviéramos nada que decir, o sea, nada en absoluto. O sea, yo no soy nada positiva en eso. Y no soy nada positiva porque yo hace unos días, en un curso corto que di en la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no? Saqué una serie de documentos donde había propuestas, como siempre, ¿no? Estamos encajados, el pueblo gitano en el Estado está encajado en la pobreza y en la marginación. Porque somos una mota de polvo, yo diría de polvo, en el universo, es el Instituto de Cultura Gitana. Es decir, algo que sale fuera de lo que es la pobreza y la marginación para hablar de cultura, con un presupuesto anual de 350.000 euros que cualquier entidad de barrio tiene el doble, o por lo menos lo mismo. No soy positiva, ¿por qué? Primero, porque no hay una reordenación de las políticas públicas que se hacen de cara al pueblo gitano, o sea, aquí cada uno va por su lado, los de igualdad, los de derechos sociales, los de cultura, los de o sea, vamos a ver qué nos dan en todo este cajón maravilloso que tenemos y vamos a trabajar sobre esta cuestión que está ahí, que es la cuestión gitana, y vamos a trabajar con lo que, bueno, pues con lo que tenemos aquí y vamos a darles las migajas, y perdonar que me exprese así, pero es que son las migajas que realmente nos corresponderían, porque estamos cansados, estamos sobradamente preparados para decidir sobre nuestro pueblo qué es lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer y dónde lo quiere hacer. Entonces, eso todavía no se ha conseguido. O sea, seguimos hablando de, como decía, en este documento, cuando doy el curso corto, sacamos el documento de hace 30 años, 20 años, 10 años, o sea, todo es lo mismo, de verdad leerlo, está en la web, son boletines que están publicados de las comisiones de trabajo que se hacían en el Congreso de los Diputados, que yo iba invitada con un montón de parlamentarios allí, que, o sea, que poco más, o sea, lo único que hacían eran coger notas, pero a mí ni me preguntaban, ni me decían ni tal, porque es que yo creo que no tenían ni idea de lo que les estábamos contando, o sea, pero es que así ha ido sucesivamente, se crean comisiones, se crea tal, se crean pinceladas de lo que realmente nos corresponde como pueblo. Por lo tanto, lo ha dicho Manuela, tenemos el tema educativo que está ahí, abandonado, eso es un abandono y no hay un reconocimiento de nuestra historia. Por lo tanto, ¿cuál es el orgullo gitano? ¿Dónde está el orgullo gitano? Realmente no podemos tenerlo porque nos aplastan, porque no decidimos, están los planes de igualdad, es decir, podríamos hablar de todos los decretos que se sacan constantemente en el Parlamento. ¿Dónde están los gitanos? En ningún sitio, si no decidimos nada por nosotros. Por lo tanto, yo no soy positiva. ¿Qué dirían las instituciones? Pues que incluyeran en sus filas a gente gitana, porque la hay sobradamente. Muy bien. Muchas gracias. A ver, ¿qué papel desde mi punto de vista deben jugar las instituciones? Deben jugar todo el papel, porque el tema gitano, como tantos otros en este país, es un tema político. El tema del racismo no es un tema moral,
ni siquiera es un tema ético, es un tema político. Y con lo político se soluciona en la política. Por tanto, las instituciones tienen todo el papel. Ante eso, yo pienso que soy taxativo, pero claro, coincido con mi prima Mara. Desgraciadamente, las instituciones ha habido un avance, pero es un avance, perdonadme, pero estético. Venimos muchos de nosotros, hace unos pocos años, de la gran frustración, no puedo decirlo de otra manera, que una comisión que se creó para crear un pacto de Estado contra el antigitanismo, que en el papel es maravilloso, pero después no fuimos capaces de ponerle a eso o dotarle de presupuesto, ni siquiera el gobierno más progresista de la historia ha sido capaz de hacer eso y de poner medidas en marcha a pesar de la urgencia que tenemos, ¿no? Con las tasas que tenemos en el sistema de educación, con el nivel de pobreza infantil, etcétera, etcétera. Y bien, yo creo que las instituciones tienen que ir en la línea que ha planteado inicialmente mi prima Mara, y es que el pueblo gitano necesitamos nuestro proceso emancipatorio, y eso significa que necesitamos con urgencia tener autonomía política para decidir en la medida de lo posible y coordinados con el resto del Estado nuestro futuro, porque cuando lo tenemos que poner en manos de las administraciones democráticas, en el mejor de los casos somos una prioridad, pero somos la prioridad 347, que no llega al final de la legislatura. Y quiero decir una cosa, o sea, yo estoy orgulloso porque sabe Samu que lo camelo, que lo llevo aquí en el corazón, que es como mi cachorrillo, pero no es suficiente con el Samu. No es suficiente con el Samu lo está haciendo muy, muy bien, pero si miramos la población gitana que hay en Madrid, como si miramos la población gitana que hay en España, hay una deuda democrática de representación. Y eso no lo podemos solventar con el marco legislativo que hay ahora. Y yo os invito a que lo hablemos entre todos y consigamos revertir ese déficit de representación democrática. Nosotros calculamos que debería haber entre 7 y 8 diputados gitanos. Hemos estado muy contentos cuando hemos tenido 4, o sea, todavía nos faltaban la mitad. Y ha sido una legislatura en la que hemos hablado mucho de la situación del pueblo gitano. ¿Qué pasaría si tuviéramos realmente una representación justa y equitativa, ¿no? Y lo mismo en la Comunidad de Madrid. Y eso no solo tiene que ser de una fuerza política, sino de todas las fuerzas políticas que asuman esa situación. Pero insisto, el marco político actual no es suficiente porque no podemos vencer ese déficit de representación con este marco político. Por lo tanto, sumémonos, encontremos el camino, hay primos y primas que apuestan por un estatuto cultural gitano, hablemos de eso, es un tema complejo, seguramente no inmediato, pero es muy necesario para nosotros. Si tuvierais que resumir en una frase qué significa para cada uno de vosotros ser gitano o gitana en estos 600 años en España, ¿cuál sería? Madre Una frase. Madre Dios. Hay que ajustarnos. Empiezas tú, venga, va. Vale, sí. Una frase, pero solo una aclaración. Una aclaración. No, mirar, hace muchos años, en el año 96 aproximadamente, hicimos un libro, un grupo de gitanos, que se titulaba El pensamiento gitano de hoy, donde había la primera pregunta que hacíamos era ¿qué es ser gitano? Eso nos costó un debate de años, no creáis que salió a la primera, o sea que la pregunta que habéis hecho necesitaría su tiempo. Para mí, y en ese momento yo estaba en ese grupo que estábamos redactando todas las cuestiones que nos llegaban y demás, y la mayoría decidimos en un congreso en Alicante que el ser gitano, ¿cómo lo definiríamos? Simplemente que es un sentimiento. Es decir, del cual yo o lo siento o no lo siento. No por haber nacido de un padre y una madre gitana me tengo que definir como gitana, o no por no haber nacido de un padre y una madre no gitana, no tiene por qué ser gitano. Es decir, ¿cuántos compañeros hemos conocido a lo largo de nuestra vida que se identifican como gitanos y sienten como gitanos? Por lo tanto, para mí el ser gitano es un sentimiento. Muy bien. De acuerdo. Yo. Bueno, qué difícil. A los que no seáis gitanos en la sala, deciros que este es el tema de cafés y cervezas
del mundo gitano. O sea, yo no he ido a una reunión con gitanos que no hayamos hablado de esto. Hombre, primo, que no te había visto, hijo. Por lo tanto, bueno, lo habéis acertado o no, porque yo no he llegado a una conclusión clara, coincido con lo que ha dicho la prima, pero bien, la tengo apuntada, porque qué difícil definir a este grupo humano que somos el Oriente en este Occidente, pero a la vez, como se ha demostrado científicamente, somos un pueblo intrínsecamente europeo, ¿no? ¿Cómo se combina todo eso? ¿Cómo se define eso? Bien. Pues yo he apuntado que ser gitano o gitana en España, en la España de hoy, es ser la prueba viviente de que la resistencia y la comunidad y el corazón pueden más que 600 años de persecución organizada. Muy bien. Por último pasamos a la tía Manuela. Yo voy a ser breve. Bueno, no sé. Para mí es lo que han dicho, o sea, es un sentimiento, ¿no? Un sentimiento que me llena de orgullo de pertenecer, de ser gitana. Pero un orgullo dentro de mi casa, dentro de mi familia, dentro de mi entorno social y dentro de mi trabajo o de mi profesión, ¿no?, laboral. Pero ¿cuántos gitanos y gitanas se sienten orgullosos de ser gitanos y gitanas dentro de su entorno? Porque se identifican, son reconocidos y son referentes, pero luego fuera de su entorno no se pueden identificar como gitanos o gitanas, ¿no? Porque hay esa discriminación que perpetúa el que tienen que ocultar su identidad, ¿no? Entonces, que lo tengamos en cuenta, que claro que yo, orgullosa, y se me nota y aquí estoy, ¿no?, fuera y dentro, y a mí se me abren las puertas en lo laboral y en lo profesional, pero ¿cuántos gitanos y gitanas tienen que invisibilizar su identidad por esa discriminación? Muchas gracias. Así que hoy vamos a disfrutar de estas preguntas y estas vivencias de 3 mujeres gitanas y Tina, que estará moderando también, que son... Nos las vamos a ir presentando, ¿no?, mientras les Sí, ponen. mientras están en el making of. Ruth García, que trabaja en Federación Artemisa, es un huracán de persona. Los que la conocéis sabéis que es un torbellino. Ruth Escudero. Y bueno, trabaja en la Federación Artemisa y es especializada en temáticas de salud y pueblo gitano, una labor que agradezco profundamente y que tan necesaria es, y muchas veces es muy invisibilizada. Por otra parte, a Sara, creo que a lo mejor quieres presentarla tú. Sí. Bueno, tenemos a Sara Jiménez, maestra de educación primaria con especialidad en inglés, ahora mismo trabajando en la Fundación Secretariado Gitano. Para mí una persona muy especial porque he tenido la oportunidad de ser su profe durante muchos años, entonces estoy especialmente orgullosa de que nos pueda acompañar esta tarde. Es brillante y os va a encantar escucharla además. Además, con Sara compartí clase mientras Olga era mi profesora. Para los que no sabíais que yo venía de ahí, pues sí. Y por último y no menos importante, a Noemi. Noemi la conocí este año, la conocí yo como diputado. Noemi es una mujer valiosísima, una gitana de los pies a la cabeza, que tiene una historia personal de prejuicio, de racismo en el ámbito laboral, y que si algo tiene el pueblo gitano es de lo malo transformarlo en bueno. Ahora mismo Noemi es una gran empresaria que tiene su propio centro de estética en el centro de Madrid, pero no se ha conformado solo con eso, sino que también tiene una parte social muy importante donde acoge a alumnas, mujeres y personas que han sufrido violencia de género o están en situación vulnerable y las ayuda y les crea un futuro. Así que, en cuanto puedan, por favor, un aplauso para ellas. No han oído cómo las hemos... No han oído la presentación, podríamos haber dicho cualquier cosa. Agradecimientos por estas jornadas de reconocimiento. A Samu, por ser nuestra voz en el tema político, y a Olga, por su implicación con el pueblo gitano aquí en el distrito. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a presentar a estas chicas, estas jóvenes maravillosas. Empezamos por Sara. Sara Jiménez, graduada como maestra de educación primaria en el 2023, corrígeme si me equivoco, en la Universidad Autónoma de Madrid. Sara es un ejemplo de esfuerzo y coraje para conseguir un objetivo, y uno de ellos es que las niñas y niños con los que trabaja en la Fundación alcancen sus metas como lo hizo ella.
Aquí tenemos a mi bebé, que la conozco desde que, vamos, ya no sé, que parece ya mi hija, a Ruth García. Ruth es una mediadora con 10 años de experiencia. Ha trabajado en diferentes ámbitos, como la educación, el género y en el proyecto de líderes y lideresas en contra de la violencia de género de la Asociación Marrón. En este momento desarrolla su profesión en el Servicio de Mediación de Salud Pública de la Federación Red Artemisa. Y por último, tenemos a Noemí. Ella es empresaria manicurista, formadora en este ámbito por las que ha pasado más de 2.000 mujeres, bueno, alumnas de varias ciudades de España. En el año 2024 recibió el premio de Enrique Maya en categoría de emprendedora y además Noemí está sumergida en la lucha del racismo y el antigitanismo, que como ella ha comentado en otras entrevistas, ha tenido que sufrir. Yo no me he presentado, pero son las cosas del directo. Yo soy Tina, todo el mundo me conoce por Tina, aunque en papeles soy Estrella Iglesias, y soy mediadora y coordinadora del equipo de mediación de Puente de Vallecas en la Asociación Marrón, ¿vale? Y bueno, pues vamos con las preguntas. Vamos a empezar por aquí para ir en orden y no confundirnos. Bueno, ¿qué papel juegan las mujeres? ¿Qué papel creéis que juegan las mujeres gitanas en los movimientos sociales, feministas y de la lucha de los derechos del pueblo gitano? Yo diría, ¿qué papel no juega la mujer gitana? Esa sería la respuesta que engloba todo, ¿no? Pero para resumir así rápido, la mujer gitana es el principal motor de cambio en todos los aspectos. Si quieres tener en cuenta la educación, la vivencia, la crianza, el empleo, los movimientos socialistas, los movimientos para cambiar el mundo, tiene que ver la mujer gitana. O sea, tiene que estar en todo. Yo lo que me planteaba anoche, que yo estaba haciendo mis deberes, como decía Manuela, cuando estaba haciéndolos, yo decía, si quieres cambiar el mundo, busca una mujer gitana, que ella te lo cambia. ¡Qué responsabilidad! Bueno, como todos mis compañeros y todos los que hemos subido por aquí, dar las gracias al partido y sobre todo a Olga y a Samuel por darnos esta oportunidad. La verdad que, como ha dicho Olga, mi compañero de clase y mi profe, o sea, estar aquí para mí es muy bonito y un orgullo de que ellos estén en los puestos que están ahora mismo. Y bueno, para ser breves y respondiendo a las preguntas, la verdad que para mí cuando nos pasaron las preguntas, esta fue la pregunta que a mí más me dio que pensar y que decía, es un poco difícil de contestar y no sabía cómo encuadrarla. Y bueno, pues haciendo un poco de memoria y viendo pues eso, qué papel juegan, porque es muy importante, claro, en temas de movimientos sociales, educativos, reivindicativos, dije, bueno, pues es que el papel de la mujer gitana es esencial porque han sido pioneras, porque muchos de los primeros movimientos sociales feministas fueron llevados a cabo por gitanas. Y, por ejemplo, hablo del caso de Rosa Cortés, que fue una de las gitanas que encarcelaron durante la Gran Redada y hizo un movimiento revolucionario para salvar y dar libertad a las 52 mujeres que la acompañaban en ese momento, ¿no? O sea que ahí ya, por ejemplo, tenemos un claro ejemplo que ya reivindicaban en su momento. Y yo como maestra también no puedo dejar de mencionar a Sofía Kovalevskaya, la primera mujer gitana universitaria que llegó a ser maestra en la universidad y que ya lideró pues ahí el papel de que la mujer entrase en la universidad, que pudiese llegar a dar clase y que no se tuviesen que disfrazar de hombres. Así que un papel esencial y pioneras. Y muchas veces pues no se las reconoce como tal o se cree que no eran gitanas las que lo hacían y realmente lo eran.
Buenas tardes. Lo primero, como han dicho ellas y como han dicho todos, agradecer al partido político, a Samuel también y a Olga en especial por pensar en mí. La verdad que es un orgullo poder estar aquí sentada y haber escuchado a tantísimas personas que habéis mencionado y aprender tanto, porque al final todos los que estáis aquí estáis aportando un montón de conocimiento que a lo mejor no todo el mundo tenemos o tiene, y es súper valioso. Y respondiendo al tema de la pregunta, yo también estuve dándole muchísimas vueltas y he llegado a la conclusión que el feminismo que tenemos en nuestro país, el que últimamente se representa, es un feminismo eurocentrista. O sea, es un feminismo que no representa a la mujer gitana. Y se necesita una representación femenina en el Parlamento y una representación femenina gitana en el país en el que vivimos, porque no está representado. O sea, ¿en qué momento se discrimina a una mujer gitana porque quiera estudiar o quiera trabajar y porque no quiera llevar los estándares habituales en el mundo gitano? Se la discrimina por todas las partes. O sea, se la discrimina porque ahí tú vas a estudiar, ahí tú quieres ser empresaria, pero no te casas. Pero ¿y a la mujer que se quiere casar y ser una madre de familia y tener 5 hijos y hacer las labores de casa como cualquier otra persona humana? Ya no hablamos ni de mujeres ni de hombres. A esa mujer se la discrimina porque quiere hacer eso. Entonces no se le está representando al feminismo real. Es un feminismo eurocentrista. Con lo cual, ¿qué papel juega? Es un papel que ha sido invisible, pero que se tiene que empezar a visibilizar y creo que estamos en el momento. Entonces, ¿qué papel juega? Un papel súper importante, porque no solo va a representar al feminismo gitano, que también es una parte del feminismo importante, sino al feminismo real. El feminismo que va a representar a una mujer que pueda llevar un pañuelo y que no se la juzgue. Un pañuelo en el que pueda ver una mujer gitana siendo jueza y no se la juzgue. Una mujer en la que quiera decir, no es que quiero ser doctora y no se la mire por debajo del hombro y se la diga tú, doctora. Yo creo que ese es el feminismo que tenemos que representar en este país y es el que yo creo que es más importante. Claro que sí. Yo las escucho y se me cae la baba porque además son mujeres tan jóvenes que yo, por ejemplo, por mi edad no he podido hacer las cosas que debería de haber hecho cuando era joven o cuando me pertenecía, que ha sido mucho después, pero ver ahora a ellas, mujeres tan jóvenes, tan cañeras, tan puestas en lo que quieren conseguir, que me da, vamos, se me cae la baba. Bueno, seguimos. ¿Quiénes han sido las referentes o grandes aliadas de vosotras como mujeres gitanas? Esta pregunta se me hizo a mí un poco difícil. Y, bueno, hablamos un poco, para empezar vamos a hablar como de mujeres. Para mí mi principal apoyo y mi principal aliados ha sido mi padre y mi marido. O sea, mi padre y mi marido han sido principalmente los que hacen que yo esté aquí hoy a día de hoy, pero quería hablar de mujeres. Entonces, como referente, yo echaba la vista atrás y digo, pues no era consciente, pero mi abuela, que ahora tiene 80 años, ella empezó a trabajar con 17 años. Ella era modista para una familia, les hacía las ropas a toda la familia. Entonces yo digo, pues nos ha enseñado a trabajar desde siempre. Cuando falleció mi abuelo se encargó del puesto de flores y nos obligaba, sobre todo a las nietas, a ir al puesto de flores los fines de semana para que sepamos lo que es trabajar. O sea, ya ha sido como referente, ¿no? Aquí me puse también un poco sentimental porque recordé cuando yo empezaba, antes de yo saber que quería hacer algo en la vida. Claro, entonces yo echaba la vista atrás y yo te veía a ti, vi a Manuela, a Paqui, Sandra, que están hoy aquí, a Mara. Entonces, cuando yo las vi a ellas, en un momento en el que a mí me decían que yo no servía para nada, y yo dije, pues si estas mujeres gitanas han podido hacer grandes cosas, ¿por qué yo no? Nunca llegaré a los puestos o al lugar donde están ellas, pero bueno, sigo vuestros pasos, que creo que es importante, ¿no? Ya casi. Nos ha superado. Sabes que lo más importante que os quiero y que me habéis enseñado mucho profesionalmente, pero como mujeres gitanas yo creo que es importante, ¿no? Y como grandes aliadas, pues aquí ya fue mi toque, ¿no? Bueno, tenemos como grandes aliadas a Olga, a Manuela, que son grandes aliadas para las mujeres gitanas, pero mi gran aliada fue Vanessa, ¿no? Cuando a mí me habían dicho que yo solo servía para casarme, para tener hijos, empezó una persona a decirme que no, que yo valía para algo más, que ya tenía un niño, pero
que la vida seguía. Entonces ella fue la que me hizo estudiar, la que se empeñó en que estudiase, la que se empeñó en que yo trabajase, Y el día que yo sea algo importante, que algún día... Lo serás, sí, sí, ya lo eres. Ya lo eres. Si alguna vez llego a ser una persona importante, digo, sería gracias a ella. Y es tan importante porque no es una mujer gitana, pero ha creído en todas las mujeres gitanas y nos ha levantado a todas. Ha sido la parte más sentimental. Hay que sacarla. Bueno, pues en mi caso yo también coincido un poco con Ruth, porque yo al pensar en esta pregunta pensaba en que nuestras grandes aliadas y referentes han sido nuestras mayores, nuestras ancianas, nuestras madres, las que estuvieron pasándolo realmente mal, las que vivieron todas esas leyes antigitanas y resistieron y tuvieron constancia y lucharon por sus raíces y lucharon por su cultura para que hoy nosotras podamos estar aquí. Eso a nivel general creo que es las que todas podemos pensar en ellas, pero si yo tengo que hablar de mis referentes y de mis aliados, pues no puedo dejar de pensar en mi familia, en mis padres, en mi abuela sobre todo, porque ella siempre creyó en mí. Y siempre, aunque fuera con sus patas de arrastras, venía a verme a los eventos, venía a mi colegio, venía a buscarme. Y siempre ha creído en que podía llegar donde hoy estoy. También, la verdad, a mi compañero que ha pasado antes por aquí como moderador, porque yo estaba estudiando cuando le conocí a él y él también fue otro de mis grandes apoyos para poder seguir y para poder hoy estar aquí también. Así que gracias a todos ellos. Me has emocionado. Por poco lloro yo también. A ver, yo primero hablando a nivel personal mío, para mí las mujeres de mi familia, pero hablo de mi madre, mis abuelas, mis tías, mi suegra. Ese referente llegó más tarde, pero también. Mujeres, ¿vale? Sobre todo abuelas y bisabuelas, en las que cuando en España todavía hace 50 años, porque yo creo que hay gente que se le ha olvidado que en España hace 50 años la mujer tenía que pedir permiso a su marido para abrir una cuenta bancaria. Entonces, en ese entonces, mis abuelas ya eran mujeres empresarias, ya eran familias con mujeres empoderadas, mujeres que desde el silencio o desde la invisibilidad muchas veces, por desgracia, eran cabezas de familia, eran motor de su hogar. Siempre he visto que, por desgracia, a lo mejor falta un hombre en el hogar y la mujer une a la familia. Cuando falta una mujer en el hogar, muchas familias se deshacen. Entonces, ¿qué importancia tiene la mujer gitana? Entonces, para mí esas son mis referentes. Pero luego, a nivel general de mujeres gitanas, no solo hablar de mujeres españolas como hablamos de Amara, de Manuela, un montón de mujeres. Para mí una de las referentes, una Papuzza, que es una poeta de Polonia del siglo XX, que con sus poesías movió movimientos reivindicativos y feministas, y otra, ya por no meter más porque hay miles, Rita. Rita fue una mujer sobreviviente del Holocausto, y ella movió un movimiento enorme para que se hiciese oficial el porragmos, y además promovió muchísimo todo el movimiento feminista y luchó para que las mujeres tuvieran un lugar, sobre todo las romaníes, tuvieran un lugar en la sociedad. Entonces, para mí esas son las mujeres referentes. La tercera pregunta es, ¿qué mensaje le darías a tu yo de 15 años que también pudieras darles a los jóvenes, a las jóvenes gitanas de hoy? O sea, tú métete ahora cuando tenías 15 años, ¿qué consejos le darías a esa niña? Bueno, para empezar, decir que la vida es muy larga.
Es verdad. Disfrutarla. O sea, que la vida es muy larga y nos pensamos que todo pasa corriendo, ¿no? Y cuando tenemos los 14, 15 años, o hace 15 años... ¿Cuántos años tienes? No sabes. Tengo 35, soy ya mayor. Ya eres tía, ya eres la tía, Ruth. Sí. Bueno, que la vida es muy larga. Entonces, yo la verdad es que no cambiaría nada de lo que he hecho en mi vida, ¿no? Me volvería a casar con el mismo hombre, volvería a tener a mis hijos, no lo cambiaría, pero a lo mejor lo hubiese retrasado unos años. O sea, que voy a pasar toda la vida con él, me vas a aguantar toda la vida, que lo sepas. Pobrecito. Pobrecito. Pero, no sé, el haber hecho a su debido tiempo las cosas. O sea, el estudiar cuando me tocaba estudiar. El disfrutar de una adolescencia cuando me tocaba disfrutarla. El haber hecho una carrera cuando... No el haberlo hecho a lo Benjamin Button. O sea, yo creo que lo he hecho un poco todo así, ¿no? El casarme, tener los niños, luego trabajar, estudiar, todo así como muy al revés, todo cuesta más, ¿no? Entonces, a las niñas jóvenes yo les diría, tienes toda la vida, disfruta, tómate tu tiempo, estudia. El estudio te abre la mente, te hace conocerte, te hace saber lo que quieres y lo que no. O sea, creo que el estudio es tan importante, una educación para las niñas, no somos conscientes hasta que luego somos más mayores y lo vemos, ¿no? Pero la educación te abre la oportunidad de elegir. Si tú tienes estudios, puedes acceder a lo que tú quieres, puedes elegir. Pero si no tienes estudios, puedes acceder a nada. A poco, te tienes que conformar con esto y lo otro. Pero si tú estudias y dices, yo quiero esto, te descubres a ti misma y dices, yo quiero esto, y te hace conocer otros mundos, ¿no? Y que te puedes casar, que puedes tener tus hijos, que todo es compatible. Pero eso, que la vida es muy larga, que nos tomemos nuestro tiempo, que respiramos, que nos conozcamos, que estudiemos y que seamos algo así. Que hay tiempo para todo. Que hay tiempo para todo, sí. Bueno, pues yo, si tuviese que decirle algo a mi yo de 15 años, le diría que no tuviese miedo, porque es verdad que en ese momento que yo justo pasaba al bachillerato, tuve una etapa donde pues dudaba mucho, me veía pues sin referentes y decía cómo voy... ¿Para qué voy a hacer el bachillerato si luego seguro que no voy a poder ir a la universidad? Y fue un momento donde tuve muchas dudas, entonces le diría que no tuviese miedo, que siguiese adelante. Y esto mismo se lo diría igualmente, como estamos hablando, a las jóvenes gitanas de hoy, que miren por su futuro, que realmente vean la importancia que tienen los estudios, que cuando vayan al instituto no vayan por ir, sino que ya que van, de verdad lo aprovechen, que el saber no ocupa lugar y que aunque tú luego no quieras llegar a la universidad o no quieras meterte en un mundo solo de estudios, ese saber ya te va a valer para algo y, como decía Ruth, te va a valer simplemente para conocerte a ti misma y saber lo que quieres y lo que no. Pero que le den realmente esa importancia que tiene a los estudios y que si en algún momento caen, ven dificultades, ven barreras, que sigan adelante, porque siempre hay alguien o algo donde te puedas agarrar para levantarte y para seguir luchando por tus sueños, por lo que quieras al día de mañana y para ser alguien en la vida. Bonito. Bueno, yo cuando me planteasteis esa pregunta, quise como volver atrás en el tiempo y sentarme en el sofá con mi yo de 15 años y yo le hubiese dicho, tranquila, todo va a ir bien, vas a ser feliz, vas a elegir a una persona adecuada que te va a acompañar en el camino, que es mi marido, está ahí sentado, es mi apoyo principal. Le diría que ser gitana no va a ser una dificultad. Le diría, no vayas con la mentalidad de que ser gitana es una dificultad. Porque es verdad que en esa época mis padres me quitaron de estudiar, me vi encerrada en casa como el que dice, con las tareas del hogar, deseando pedirme o casarme para poder volar. No sé si me explico, yo creo que las que somos gitanas lo entendemos, ¿no? Muchas veces la prisa de las niñas gitanas por casarse no es porque sí, es porque quieren volar.
Entonces, yo diría, tranquila, lo vas a conseguir, vas a volar, sigue el camino correcto. Y ser gitana no va a ser una dificultad, ser gitana va a ser un trampolín. Porque el ser mujeres gitanas empoderadas, porque lo somos, es un trampolín de visibilización. Y eso le diría a esa niña, sigue por ese camino, lo estás haciendo bien, lucha por lo que quieres, no te dejes callar, no te dejes pisar por nadie y no permitas que nadie te diga que no puedes, porque vas a poder. Eso le diría. Y de cara a las niñas de hoy en día, a la juventud, es que les diría lo mismo. Les diría, luchar por vuestros sueños. Además, hoy he terminado un curso con 12 niñas gitanas que iban a hacer prácticas en una empresa y les he dado una charla y justo les he dicho eso, digo, que no nadie os diga lo que podéis conseguir. Apartaros del pensamiento todas esas cosas que os dicen de tú no puedes, dónde vas, qué querrá ella, no. O sea, tú puedes conseguir todo lo que quieras conseguir, tú tienes la capacidad de poder conseguirlo, lucha por tus sueños y cuando tú seas feliz todo lo que te rodea irá bien. Claro que sí. Eso les diré. Y por último, ¿qué sueño compartido tenéis para el futuro de la mujer gitana? Bueno, yo aquí tengo que decir que me lo escribí anoche y le hice la carta a los Reyes Magos. Lo voy a leer un poco para que no se me olvide nada, pero una de las cosas era que se nos reconozca como profesionales sin tener que demostrar el doble. Madre mía, totalmente de acuerdo. Las mujeres, de por sí, las mujeres en toda la sociedad tienen que demostrar que valen igual o más que un hombre en su ámbito de trabajo. Pues la mujer gitana tiene que demostrar por el hombre, por la mujer que no es gitana y por la mujer que es ella gitana. O sea, siempre hay que demostrar como el triple. Te tienes que ir asfixiar a todos los sitios sin llegar a todo y aunque no llegues, llegas, pero no se nos reconoce como profesionales. No al mismo nivel nunca. Entonces, eso es una de las cosas. Antes Noemi decía una cosa que a mí que lo tenía aquí escrito y es el poder ser feministas gitanas con nuestro feminismo gitano. Sí que se juzgue. O sea, eso es muy importante porque si lo hacemos nosotras está mal porque es nuestro feminismo gitano. Pero los demás feminismos son válidos. Entonces, nosotras somos mujeres gitanas, somos feministas, queremos un empoderamiento, pero con nuestras cosas, claro. Con nuestra cultura, y a nuestro paso. Con nuestra cultura por delante, a nuestro paso, con nuestra familia. Que tenemos un feminismo arrasando con toda la familia, no vamos solas. Pero ¿cómo es Penjalipen, no? Sororidad entre mujeres. Pero es que vamos todas las mujeres gitanas en un mismo camino. Sí. Y ese camino no tiene que ser menos. Y bueno, a lo mejor es un poco difícil de decirlo, pero que no haya tanto paternalismo. El que decidan por las mujeres gitanas, yo creo que ya. O sea, creo que es el momento de decidir. Como diría Ketama, no estamos locas, sabemos lo que queremos. Sabemos lo que queremos. Y si nos equivocamos, que no pasa nada. Que nos caemos y nos volvemos a levantar. Aprendemos de ese error. O sea, yo creo que ya es el momento de que estemos en posición de decidir y de elegir lo que queremos por nosotras mismas y para nosotras mismas. Que no vengan a decirnos, es que a vosotras las mujeres gitanas lo que os viene mejor es esto. Ya. Te entiendo. Así que yo creo que lo único que pido son estas tres cosas. Nada, tú no. No se viene. Nada. Tienen un buen trabajo los Reyes Magos. A ver cómo me porto. Sara. Bueno, pues yo para esta pregunta igual creo que el sueño compartido como mujeres gitanas sería el que sigamos siendo cada vez más mujeres empoderadas, más mujeres rompiendo prejuicios, rompiendo estigmas, desmontando todas las barreras que se nos pongan por el camino. Y por supuesto también haciendo un poco referencia a lo que se hablaba también en la mesa anterior, creo que es muy necesario también que las mujeres gitanas lleguen a las instituciones públicas y puedan representar a sus mujeres, puedan representar a su pueblo y puedan dar voz a todo lo que nadie quiere darle voz. Bonito. Bueno, yo creo que tenemos sueños en común, porque iban diciendo y yo iba diciendo, sí, esos también son mis sueños, ¿no? Pero yo tengo un sueño y a lo mejor suena un poco... No debería sonar fuerte, pero sí lo voy a decir así rotundo y es libertad.
O sea, ese es el sueño que tengo para la mujer gitana. Como ya decía, libertad de decisión, libertad de pensamiento sin ser juzgadas. Entonces, esa es una parte que tengo muy presente. Luego, otro sueño que tengo para la mujer gitana es verla tomando decisiones en lugares importantes, como por ejemplo en el Parlamento. O sea, mi sueño es que la mujer gitana sea representada de una manera fehaciente y real. O sea, que no decidan, como tú decías, ¿no? Que no haya nadie que nos represente. No, me va a representar una mujer, perdonadme, paya caucásica, madrileña, del barrio Salamanca. Es que no, o sea, quiero representarme yo, mujer gitana, nacida en el Rastro, criada en Lavapiés. No sé si me explico, entonces. Eso es otro sueño. Y luego otro sueño que tengo es poder llegar a puestos importantes, ya no solo en el sentido político, sino mujeres que puedan cumplir sus sueños en plan profesionales sin ser juzgadas en el camino. Porque yo soy madre de 3 hijos, son 3 niños, pero mis hijos ya han sido juzgados, algunos en el colegio por culpa de profesores. Entonces, ese sueño lo llevo tanto para los niños como para las niñas y me gustaría que se llevase a futuro, ese es otro sueño. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, para que veáis que vienen mujeres pisando fuerte y que van a abrir muchos caminos para las que vengan detrás. Pues nada, muchísimas gracias y... A una foto.
No, es que no se puede poner el micrófono aquí. No se puede. Yo canto a una distancia. Pero bueno, agradecemos igualmente porque ellos están procurando el mejor sonido. Pero os habéis dado cuenta que también, bueno, a veces no hace falta sonido porque es un don que nos ha dado Dios. Pero tampoco hay que abusar porque luego os voy a hablar por señas. Vamos a hacer un temita romántico. Bueno, ya de paso que estoy aquí, os anuncio mi disco, Vale. Se llama El Meño para flipar en colores. ¿Vale? Lo podéis buscar en todas las páginas de internet, el Corte Inglés, pero escuchadlo. Hemos hecho una mezcla ahí de flamenco con músicas latinas. Bueno, dais un like. Vamos allá, Pedro. Gracias, Tito. Que yo te quiero, aunque
encima de la